Fue el olor lo primero que me golpeó. Cedro y cuero viejo, de esos que se aferran a una casa como un recuerdo. El estudio de mi abuela estaba exactamente como lo recordaba, con la luz del sol cortando las motas de polvo en un dorado inclinado. Su pluma estilográfica favorita aún descansaba en su soporte. Y sin embargo, ella no estaba aquí. 2 días antes, había estado en Fort Bragg terminando una inspección logística cuando llegó la llamada. La coronel Eleanor Cole había fallecido. La mujer que me enseñó a marchar antes de que pudiera andar en bicicleta, que me había saludado el día que me gradué de West Point, se había ido. Junto con la llamada llegó una carta escrita a mano con su precisa caligrafía militar. El traidor más peligroso lleva las medallas más brillantes. Sin contexto, sin explicación, solo eso. La había leído una docena de veces en el vuelo de regreso a casa. Las palabras se sentaban pesadas en mi pecho como una bala encajonada pero aún no disparada. Ahora me sentaba en una mesa de caoba pulida en su biblioteca, rodeada de personas que apenas reconocía como familia. Vivien, mi madrastra, olía ligeramente a Chanel número 5 y laca para el cabello recién rociada. Sus pendientes de perlas brillaban cada vez que inclinaba la cabeza hacia mi padre, Douglas. Tyler, mi medio hermano, estaba recostado en su silla con una chaqueta entallada, golpeando un bolígrafo contra su rodilla como si fuera un acuerdo comercial que lo aburriera. El abogado aclaró su garganta y leyó el testamento. Cuando pronunció las palabras, el patrimonio, incluida la mansión Cole, se entregará a la capitana Madison Cole. Mi pulso vaciló. Mi abuela había cumplido su palabra. Pero antes de que pudiera respirar, Vivien se inclinó hacia adelante, sus dedos manicurados agarrando el borde de la mesa. Ya hemos encontrado un comprador, Madison, dijo, su voz cálida pero con acero. Ofrece por encima del valor de mercado. Tendrías que estar loca para rechazarlo, especialmente con los impuestos de propiedad que se avecinan. Parpadeé. Ya has encontrado un comprador. Douglas evitó mi mirada, mirando en cambio el bloc de notas legal frente a él. Es por tu propio bien. Esa casa es una carga. No es una carga, dije, mi voz tensándose. Tyler sonrió. Vamos, Maddie. ¿Llevas en el ejército, qué, 12 años? ¿Qué sabes de mantener un lugar como ese? Deja que los profesionales se encarguen. Bajé la mirada hacia el grueso sobre que descansaba en mi regazo, el que el mensajero había entregado esa mañana con instrucciones de mi abuela. No abrir hasta después de que se lea el testamento. Mi pulgar trazó el borde afilado de la solapa. No voy a firmar nada, dije secamente. La sonrisa de Vivien no flaqueó, pero sus ojos se endurecieron. En realidad, ya no es tu decisión. Ya hemos iniciado el proceso. Algo en su tono hizo que se me erizara el cuello. Pensé en la carta de las medallas brillando en los uniformes equivocados. ¿Cómo empezaste el proceso?, pregunté. Silencio. La sonrisa de Tyler vaciló. Douglas se removió incómodamente. Y en esa pausa, entendí algo que mi abuela había estado intentando decirme todo el tiempo. No se trataba de impuestos ni de mantenimiento ni siquiera de la casa. Se trataba de algo completamente diferente. Y lo que fuera, no querían que lo descubriera. En el momento en que la última puerta se cerró y el murmullo de sus voces se desvaneció por el pasillo, el aire en el estudio pareció asentarse en un silencio más pesado, uno que presionaba contra mi pecho. Cogí el sobre en mi regazo, el papel grueso y ligeramente rugoso bajo mis yemas como si hubiera sido elegido por su durabilidad. La solapa se rasgó con un siseo apagado. Dentro, un pequeño peso frío se deslizó en mi palma, una llave de metal, el latón desgastado hasta quedar liso, sus números grabados casi borrados por el tiempo. Le di la vuelta, captando el tenue brillo con la luz que se desvanecía de la ventana. Se sentía más antigua que yo, más antigua que la propia casa. Un trozo de papel doblado la acompañaba. Lo desplegué con cuidado, el aroma de la tinta vieja flotando como algo preservado en una bóveda sellada. No era solo una hoja, era un mapa. La casa de mi abuela, pero no como la había visto jamás. Estaba dibujada con el preciso estilo angular que había aprendido a reconocer en los esquemas militares,
completo con coordenadas de cuadrícula y anotaciones codificadas. Una pequeña X roja marcaba un lugar profundo debajo del nivel principal, etiquetado simplemente como sala de archivo 7. Su letra estaba al final, familiar pero con un peso que no había visto antes. Si han hecho lo que temía, ve al sótano antes de que destruyan todo. La verdad está ahí. Miré el mapa más tiempo del que pretendía. Había símbolos esparcidos en los márgenes, triángulos, círculos con barras atravesándolos, cosas que había visto antes en manuales de campo de la OTAN durante ejercicios conjuntos en el extranjero. No eran decorativos. Eran códigos. Mi abuela nunca había hablado mucho de sus años de servicio activo más allá de un puñado de anécdotas seguras, del tipo destinadas a las mesas de la cena y la conversación educada. Pero esto era algo más. Tracé la ruta en el mapa con la punta del dedo desde el vestíbulo principal, pasando por las bodegas hasta una pared que nunca había notado como algo más que piedra decorativa. La casa crujió suavemente cuando se encendió el sistema de calefacción. Y por un momento, imaginé pasos en el piso de arriba. Mi pulso se aceleró. Si ella me había dejado esto, significaba que sabía que alguien podría intentar borrarlo, fuera lo que fuera. Volví a meter la llave y el mapa en el sobre, guardándolo dentro de la chaqueta de mi uniforme. Mi abuela había sido muchas cosas. Oficial, mentora, guardiana. Pero ahora empezaba a preguntarme si operativa de inteligencia también pertenecía a esa lista. Y si es así, ¿qué había escondido exactamente en la sala de archivo 7 que mi familia estaría dispuesta a arriesgarlo todo para ocultarme? No dormí esa noche. La llave estaba en la mesita de noche a mi lado, captando el pálido resplandor de la farola exterior, mientras el mapa estaba cuidadosamente doblado en el bolsillo de mi chaqueta como un peso presionando contra mis costillas. Para la mañana, sabía que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no descartara esto como paranoia o drama familiar. La mayor Lisa Grant respondió al segundo timbrazo. Mary Cole, dijo, su voz todavía con la precisión cortada de nuestros días de despliegue. No llamas a menos que haya problemas. 2 horas después, estábamos sentados en un rincón tranquilo de su oficina en la base, con las persianas bajadas. Le deslicé el testamento sobre el escritorio, mi dedo señalando la sección donde se mencionaba la casa. Lisa lo leyó lentamente, luego acercó un bloc de notas amarillo y comenzó a tomar notas. Tu abuela enmendó esto hace 6 meses, dijo finalmente. Cláusula 22. La propiedad no puede venderse sin tu firma física directa. Sin excepciones, sin anulación de poder notarial. El alivio me recorrió, pero murió rápidamente cuando Lisa abrió un archivo separado. Ya hay un acuerdo de venta en proceso, dijo, empujándome el documento. Mis ojos se congelaron en la última página. Mi firma, perfectamente falsificada, estaba sobre la fecha. Una fecha que conocía de memoria porque había estado en Bruselas toda esa semana para una cumbre logística de la OTAN. Eso es imposible, dije en voz baja. No es solo imposible, respondió Lisa, echándose hacia atrás. Es un delito federal, especialmente porque estás en servicio activo. Falsificar la firma de un oficial militar en una transferencia de propiedad, eso es motivo de investigación, civil y militar. Miré la tinta, mi pulso retumbando en mis oídos. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo me había robado. Lo habían hecho sabiendo que podría arruinar mi carrera, tal vez incluso terminarla. Los ojos de Lisa se entrecerraron. Maddie, si tu familia está detrás de esto, han cruzado un territorio del que no pueden retroceder. No estamos hablando solo de perder una casa. Estamos hablando de fraude delictivo. Y si la propiedad está conectada a algo bajo protección federal, sus palabras se desvanecieron, pero supe la implicación. El servicio de mi abuela, su autorización, lo que fuera que guardara la sala de archivo 7. Podría estar relacionado con algo en lo que el gobierno estaría muy interesado. Cerré el archivo lentamente. Entonces necesito confrontarlos cara a cara. Lisa no dudó. Bien. Pero Maddie, ve preparada porque si estuvieron dispuestos a falsificar tu nombre, no se detendrán ahí. Lisa fue quien lo encontró. Víctor Cain, dijo,
deslizando un dossier impreso sobre su escritorio hacia mí. Coleccionista privado, solía tener contratos de defensa antes de dedicarse al negocio de las antigüedades. Él es con quien tu familia ha estado negociando. Esa tarde, nos reunimos en una pequeña cafetería justo afuera de la base. Víctor era mayor de lo que esperaba, finales de los 50, el cabello plateado en las sienes, el tipo de hombre que parecía haber pasado la mitad de su vida en reuniones y la otra mitad en casas de subastas. Su apretón de manos era firme, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta como si estuviera comprobando quién podría seguirme. No pensé que vendrías, dijo, bajando la voz. Tu madre me dijo que estabas en el extranjero y que no te molestaran con los detalles. Mantuve mi expresión neutral. Me dijiste que había aceptado vender. Él vaciló, luego asintió. Dijo que no podías estar aquí para la firma, pero que habías dado tu aprobación. Se me revolvió el estómago. No lo hice. Víctor se recostó, estudiándome. Entonces deberías ver esto. De su maletín de cuero, sacó una carpeta delgada. Dentro había cadenas de correo electrónico impresas, semanas de correspondencia entre él y la familia Coe. Estaban presionando por rapidez, explicó. Me ofrecieron un precio muy por debajo de lo que esperaba para una propiedad como esa, lo que me hizo curiosa. Casi me doy la vuelta hasta que noté algo extraño. Tocó las líneas de asunto de 3 correos electrónicos separados. A primera vista, parecían cadenas aleatorias de números y letras, pero las reconocí al instante, viejos códigos de inventario de la OTAN, del tipo que se usaba para catalogar equipos restringidos en tiempos de guerra. ¿Por qué una negociación inmobiliaria civil usaría eso?, preguntó Víctor. No respondí. El mapa de mi abuela ardía en el fondo de mi mente. La décima roja sobre la sala de archivos 7. Quieren esa casa por lo que hay dentro, dijo Víctor finalmente. No sé qué es, pero los códigos son demasiado específicos. ¿Alguien en tu familia sirvió o está trabajando con alguien que lo hizo? Lisa, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó. ¿Todavía tienes los originales? Víctor asintió. Todos y cada uno. Y si me dices que no aceptaste esta venta, entonces creo que ambos hemos sido engañados. Cerré la carpeta, mi pulso ahora firme. Entonces es hora de averiguar cuán profunda es esta mentira. El viaje de regreso a Coe Manor se sintió más largo de lo que debería haber sido. El tipo de tramo de carretera donde los árboles se inclinan lo suficiente como para hacerte sentir encajonado. Lisa se había ofrecido a venir conmigo, pero esta parte tenía que ser mía. Estaban todos allí cuando entré. Douglas en su sillón de cuero. Vivian sentada al borde del sofá como si estuviera lista para una sesión de fotos. Tyler caminando cerca de la chimenea, su teléfono pegado a la mano. Brooke estaba sentada junto a la ventana con las rodillas recogidas, mirando el camino de entrada como si esperara a alguien más. No me senté. Tenemos que hablar de la venta. Douglas suspiró, frotándose las sienes. Madison, ya hemos hablado de esto. No, interrumpí. No lo hemos hecho. No con la verdad. La caminata de Tyler se ralentizó. Bien, dijo, pasándose una mano por el pelo. ¿Quieres la verdad? Firmé tu nombre. Papá necesitaba el dinero para la empresa. Sin él, Coe Security se habría ido a la quiebra. Sentí que las palabras me golpeaban, pero no las dejé asentarse. Forjaste mi firma para salvar un negocio en quiebra. No es solo que esté fallando, murmuró Douglas. Se está ahogando. Los contratos fallaron, las demandas se acumulan. No teníamos otra opción. Siempre hay otra opción, dije. Por el rabillo del ojo, vi a Brooke cambiar su mirada, lanzándola hacia Vivian antes de fijarse en mí. Hay algo más, dijo ella en voz baja. Vivian giró la cabeza bruscamente hacia ella. Bro. Pero Brooke continuó. Estuve en el pasillo anoche. Escuché a mamá al teléfono con un hombre. Estaban hablando de un baúl militar y del nombre de la abuela Eleanor. Se me tensó el estómago.
¿Qué baúl? Brooke tragó saliva. Entré en su oficina esta mañana. Lo vi. Verde oliva, cierres metálicos pesados y el logo de la Unidad de Fuerzas Especiales 9. ¿Esa unidad no se disolvió? Hace 20 años. Asentí lentamente, la imagen ya clara en mi mente. SF-9 no solo se había disuelto. Habían sido borrados de la mayoría de los registros oficiales después de una operación de la que nadie quería hablar. Vivian se levantó alisándose la falda como si pudiera planchar el momento. No sabes lo que escuchaste, Brooke, pero yo ya la estaba mirando, mi voz firme. Creo que sabe exactamente lo que escuchó. Y ahora, yo también lo sé. Brooke esperó a que Vivian y Douglas salieran de la habitación antes de pasarme una nota doblada, sus manos temblando lo suficiente como para que me diera cuenta. En su pulcra letra cursiva, había escrito 1704 Liberty Hotel esta noche, 8 de la noche. Cuando levanté la vista, ella simplemente asintió una vez. «¿Es donde se van a reunir?», susurró. Lisa no perdió el tiempo. Al anochecer, estábamos registrados en el 1703, justo enfrente de la habitación objetivo. Había traído un micrófono direccional portátil, del tipo que habíamos usado en Afganistán para captar el parloteo enemigo a través de paredes de concreto. El zumbido del dispositivo llenó el pequeño espacio mientras lo ajustábamos hacia el 1704. Las voces llegaron primero ahogadas, luego claras. El tono agudo de Vivian cortó por encima del resto. El equipo de auditoría llega el lunes. Si no tenemos esos documentos y el envío asegurados para entonces, Douglas interrumpió, su voz baja pero aguda. Lo tendremos. Los baúles todavía están en la casa y el comprador está listo. Otra voz se unió a la mezcla cuando no la reconocí al principio, profunda, medida, con el tipo de presencia de mando que no se pierde después de jubilarse. Más les vale estar seguros, Doug. Hemos esperado demasiado para dejar que el sentimiento de una nieta arruine el plan. Los ojos de Lisa se encontraron con los míos. Roar, el coronel James Roar, viejo amigo de mi abuela, y un hombre cuyo nombre había sido susurrado en relación con tratos de armas del mercado negro hace décadas. La voz de Víctor siguió, vacilante. Acepté comprar la casa, no involucrarme en esto. La respuesta de Vivian fue, hielo, recibirás tu parte. Solo ayúdanos a entrar sin que ella lo sepa. Entonces Roar habló de nuevo, y el aire en nuestra habitación pareció adelgazarse. Eleanor estaba sentada sobre documentos de evidencia, manifiestos, fotos que demostraban que Douglas movía armas a través de esa supuesta empresa de seguridad. Iba a entregárselo a los federales antes de morir. Ahora es nuestro trabajo asegurarnos de que eso nunca suceda. Agarré el reposabrazos, cada músculo tenso. Lisa ya estaba anotando, el micrófono todavía captando cada palabra. Douglas murmuró algo que casi no capté. Si no hubiera sido mi madre, me habría encargado de ella hace años. Eso fue todo. La última pizca de duda que había tenido sobre hasta dónde llegaría mi familia se disipó. No se trataba de salvar un negocio. Se trataba de borrar el legado de mi abuela y tal vez a mí también. Estábamos de vuelta en la base antes de la medianoche. La grabación copiada en 3 unidades encriptadas separadas. Lisa hizo la llamada a C, su voz firme, pero cada palabra cortada. El comienzo de una investigación oficial. A las 1002 SV sus indistintivos llegaron a Cole Manor. Los faros iluminaron el porche delantero donde una vez me senté con mi abuela en las noches de verano bebiendo limonada. Adentro, el aire estaba más frío de lo que recordaba. Los agentes de C se movían con una precisión silenciosa, sus linternas cortando los pasillos oscuros. Los conduje al sótano, los escalones de concreto resonando bajo nuestras botas. Las bodegas se cernían con poca luz, familiares y extrañas a la vez. Fui directamente a la pared del mapa, apoyando la palma contra la piedra lisa. Cedió ligeramente bajo la presión. Un agente dio un paso adelante, haciendo palanca en la costura hasta que el panel falso se abrió con un gemido apagado. Detrás de él había una caja fuerte, acero reforzado de grado militar, del tipo que no se compra en una ferretería.
La llave que dejó mi abuela encajó perfectamente en la cerradura. El clic que hizo fue más fuerte de lo que debería haber sido. La puerta se abrió a la historia. 14 artefactos, cada uno envuelto en tela marcada con etiquetas de inventario descoloridas, una brújula de campo, una daga ceremonial, una pila de medallas de servicio gastadas, incluso una bandera doblada en perfecto estado. Pero el peso no estaba en el metal. Estaba en las carpetas, manila etiquetadas con la letra de mi abuela. Un agente comenzó a catalogar el contenido, pero mi mano se congeló sobre un diario con tapa de cuero metido al final. Lo abrí a la última entrada con fecha de 3 meses antes de su muerte. Si llega este día, temo que será mi propio hijo quien me obligue. La empresa que construyó se está pudriendo desde adentro, alimentándose de la deshonra de hombres que una vez vistieron el uniforme con orgullo. Rezo para que Marcen nunca tenga que elegir entre la sangre y el honor del ejército. Pero he visto lo suficiente como para saber que ese día puede llegar. Cerré el diario lentamente. El sótano estaba en silencio, excepto por el sonido de los agentes desentrando y saliendo, etiquetando pruebas. En algún lugar de arriba, escuché abrirse la puerta principal, se alzaron voces de sorpresa. Mi familia estaba en casa, y por primera vez, no me sentí superada en número. Me sentí lista. La voz de Douglas llegó por las escaleras del sótano antes de que lo viera. ¿Qué demonios está pasando? Los agentes no respondieron. 2 de ellos ya subían detrás de él, con las insignias al descubierto, sus movimientos tranquilos pero decisivos. Vivian apareció un segundo después, los tacones haciendo clic contra la piedra, sus ojos recorriendo la caja fuerte abierta, los artefactos etiquetados, el diario en mis manos. «Los llamaste», dijo, su tono plano, casi incrédulo. «No tuve que hacerlo», respondí. La abuela lo hizo en el momento en que me dejó esto. Los arrestos fueron silenciosos en su ejecución, pero no en su significado. A Douglas le leyeron sus derechos primero: tráfico ilegal de armas, lavado de dinero, falsificación. Vivian la siguió, su postura perfecta, sin romperse, incluso cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Tyler intentó irse, pero Lisa se interpuso en la puerta con un agente de C. Sus cargos, cómplice de fraude, conspiración, se leyeron con la misma firmeza. Víctor llegó más tarde esa mañana, su presencia un extraño contraste con el caos. Entregó una unidad flash, su voz firme. Todos los correos electrónicos codificados que me enviaron. Supongo que querrías los originales en manos de las personas que los usan. La semana siguiente se desdibujaron en citas judiciales, deposiciones y largas noches en los ahora silenciosos pasillos de Cole Manor. Brooke se quedó. No pidió perdón, solo ofreció ayuda, clasificando cajas, restaurando habitaciones, puliendo las fundas metálicas que pronto albergarían los premios de servicio de mi abuela. Cuando la última de las barreras legales cayó, me paré en lo que antes había sido el archivo cerrado y miré a mi alrededor. Los artefactos brillaban bajo una luz suave, cada uno etiquetado con una breve nota sobre el servicio de Eleanor. Una foto enmarcada de ella en uniforme estaba en el centro. Brooke sugirió llamarlo la sala del coronel. Se sintió bien. Antes de irme esa noche, volví a abrir el diario en la última página. Sus palabras estaban ahí, tan firmes como siempre había sido su voz. El honor no está en el rango que llevas. Está en la verdad que proteges, incluso cuando el mundo entero se aparta. Coloqué el diario debajo de su foto y luego di un paso atrás. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras por el suelo. Me puse firme, talones juntos, y le hice el tipo de saludo que merecía. Y supe que su legado ya no era algo que tuviera que proteger sola. Viviría aquí, en estas paredes, en cada verdad que nos negáramos a enterrar. Si esta historia te conmovió, me encantaría escuchar tus pensamientos.